missionaries should have to go to the field, que los misioneros deben de tener o deberían tener para ir al campo misionero, he just knew he could trust God. él ya sabía que podía confiar en Dios. And he went, and Y él fue, when he was a missionary, he had more money than he could use, and he was giving it out to other people. cuando él fue misionero tenía más dinero del que podía usar y él empezó a dárselo a otras personas también. Consider it all joy when you Considera encounter various trials, because the como sumo gozo perfecting of cuando your estés en faith tribulaciones, porque produces endurance, and Dios let está endurance perfeccionando la fe y la fe have its produce perfect work, resistencia o that you paciencia become complete, mature, lacking nothing. y su trabajo completo es madurez y que no te falte nada. And men, it's our role. Y hombres, ese es nuestro papel. It's our role to stand strong during those period of times No, nuestro and, papel es and permanecer lead fuertes our en esos periodos de families to a tiempo deeper relationship with Christ. y mantener nuestra relación con Cristo. Paul was probably one of the greatest leaders of all times. Pablo quizá fue uno de los más grandes líderes de todos los tiempos. I thought it might be good to just track his life in the book of Acts here a Pero moment. sería interesante seguir su vida a través del libro de los Hechos por un momento. Let's go over to Acts chapter 9 Vamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 9. and let's just look here, men, at the cost of leadership. Vean aquí, hombres, cuál es el costo del liderazgo. Of course, in the beginning of Acts 9, Paul gets saved, En right? Hechos 9 es cuando He's knocked down él se convierte, que es tirado on the road to en el Damascus, camino a and Damasco. we looked at this last night Vimos esto anoche. in verse 4, or in verse 3. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. Versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why do you persecute me? Cayendo en tierra oyó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And notice his first question here in verse Noten 5. La primera pregunta de Pablo aquí. And he said, Who are you? Y dijo, ¿quién eres? And the Lord said, I am Jesus, Y el Señor le whom you dijo, persecute. yo soy Jesús a quien tú It's hard for persigues. you to kick against the goats. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Notice his second question. Y noten la segunda pregunta de And he, Pablo. trembling Él temblando and astonished, y said, temeroso, Lord, dijo, Señor, what will you have me to do? What do you want me to ¿quieres que do? haga? What a conversion. Qué gran conversión. Too bad the rest of us don't get converted that way. Desafortunadamente muchos no nos convertimos de esa manera. Now, notice, go over to verse 23. He's just gotten saved. He was blind. Ananias came, gave him his sight back. Noten el versículo 23, después de que perdió la vista, Ananías vino para orar por él y que In recuperara verse la vista. 23, Y en el versículo 23, and after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Immediately. Inmediatamente. Go over to verse 29. Después el 29. And he spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to slay him. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Now let's go over to chapter 13, Y luego vamos al capítulo 13, verse 45. versículo 45. But when the Jews saw the multitudes, they were filled with envy and spoke against those things which were spoken of Paul, Pero viendo los judíos contradicting and blaspheming. se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. And then down to verse 50. Y después en el 50, But the Jews stirred up the devout and honorable women pero los judíos and the intrigaron chief a men of the mujeres city piadosas and raised persecution against Paul and Barnabas, y distinguidas y a los principales de la ciudad and, levantaron and persecución expelled contra them Pablo out of their coast. y los expulsaron de sus límites. Chapter 14, Versículo 14, verse 2.
Versículo 2. But the unbelieving Jews stirred up the Gentiles and made their minds evil affected against the brethren. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verse 19. Versículo 19. And there came thither certain Jews from Antioch and Iconium, Vinieron judíos de Antioquía y Iconio, who persuaded the people, and having stoned Paul, drew him out of the city, supposing he had been dead. persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Chapter 16. Capítulo 16. In verse 22. Versículo 22. And the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded to beat them. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. 17, verse 5. 17:5. But the Jews which believed not, Entonces moved los with judíos que no envy, creían, took unto them certain lewd fellows of the baser sort, gathered a celos, company, and set all the city in an uproar, tomaron consigo algunos ociosos, and assaulted the hombres house malos, of juntaron Jason, a and sought to bring him out to the people. alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos del pueblo. Verse 13. Versículo 13. But when the Jews of Thessalonica had Cuando los judíos de knowledge Tesalónica that the word supieron of God was preached of Paul at que Berea, también en Berea era anunciada la palabra they de Dios came por and Pablo, stirred up the people. fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Chapter 18, Capítulo 18, verse 6. versículo 6. And when they opposed Pero themselves poniéndose y and blasfemando blasphemed, estos, he shook his raiment and said unto them, Your blood be upon your own heads. vuestra I'm sangre sea clean sobre from vuestra propia henceforth. cabeza, I will go to the Gentiles. yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Verse 12. Versículo 12. When Gallio was the deputy of Achaia, Siendo Galión the Jews proconsul de made Acaya, insurrection with one accord against Paul, los judíos se levantaron brought de him to the común judgment seat. acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal. Over to chapter 20, Al capítulo 20, verse 3. versículo 3. And there abode 3 months, and when the Después de haber Jews estado ahí laid 3 wait for meses, him, siéndole as he was puestas about to acechanzas por sail los into judíos, Syria, he para purposed desembarcarse to para Siria, return through Macedonia. tomó la decisión de volver a Macedonia. Verse 19. Versículo 19. Serving the Lord with all humility of Sirviendo al mind Señor and with con many toda tears and humildad temptations y which con muchas befell me by lágrimas the lying in wait of the Jews. y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Chapter 21, Capítulo 21, verse 27. versículo 27. When the 7 days were almost ended, the Pero Jews cuando estaban por which cumplirse were los of 7 días, Asia, when they saw him in the temple, unos judíos stirred de up all Asia the people al and verlo en laid el hands templo, on him. alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Chapter 22, verse 22. 22, 22. In verse 21, it says, And he said unto me, 21 dice, pero me dijo, Depart, for I will send thee henceforth unto the Gentiles. ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. And they gave him audience Y le until oyeron this word Hasta Gentile. esta palabra, And then they lifted up their voices and said, Away with such a fellow from the earth, for it's not fit for him to live. what verse is that? That's 22. Y le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. And then in chapter 23, Y luego en el 23, capítulo 23, in verse 12, versículo 12, and when it was day, certain of the Jews banded together algunos de and los bound judíos themselves under armaron a un curse, complot y se saying that they would juramentaron neither bajo eat maldición nor diciendo drink till they killed Paul. que no comerían ni beberían hasta que hubieran dado muerte a Pablo. And it goes on. Y así continúa. Add to Paul's comments. Agrega Turn to 2 Corinthians a moment. comentarios de Pablo
En 2 de Second, Corintios 11, 2 Corinthians chapter 11. And someone read verses 24 to 28 there. 2 de Corintios 11, alguien lea por favor del versículo 24 al 28. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes más. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de discriminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Now turn with me to 2 Timothy chapter 4. En 2 de Timoteo capítulo 4, There was a time that I couldn't read this without getting tears in my eyes. había ocasiones en que no podía leer este texto que sigue sin lágrimas en mis ojos. Keep in mind, this is the last book that Paul ever wrote. Recuerden que 2 de Timoteo es el último libro que Pablo These escribió. are his last words to us before they put him to death. Sus últimas palabras a nosotros antes de que fue llevado a morir. Someone read in 2 Timothy chapter 4 verses 6 through 18. Alguien que lea 2 de Timoteo 4 del 6 al 18, por favor. Porque yo ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Presente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Verse 7. I have fought a good fight. El versículo 7 dice: he peleado la buena batalla I finished my course. y he acabado la carrera. I kept the faith. He guardado la fe. Verse 10. Versículo 10. For Demas has forsaken me, Demas me ha desamparado, having loved this present world. amando este mundo. Verse 14. 14. Alexander the coppersmith did me much evil. El calderero me ha causado muchos males. Verse 15. Of whom beware also, for he hath greatly withstood our words. Y dice: guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. But notice his confidence Pero noten su confianza. in verse 17 and 18. Versículo 17 y 18. Notwithstanding, the Lord stood with me Pero and el Señor strengthened estuvo me, a mi lado y me dio that fuerzas by me the preaching might be fully known, para que por mí fuese that cumplida all la the Gentiles predicación, might hear. que todos los gentiles I was delivered out of the mouth of the oyesen. lion. Así fue librado de la boca The del Lord león. shall deliver me from every evil work. Y el Señor me librará de toda obra mala. Do we believe that He will do that for us? Creemos que Dios hará esto también por nosotros. Can we remain in the fight? Podemos permanecer o guardar la fe en la batalla, mantenernos en la This batalla. fight of faith. Esta That's batalla all de it fe is. es todo lo que es. We don't have to fight a battle here. No tenemos que This pelear isn't a physical una battle. batalla física. It's faith.
es fe. Christian life is nothing more than a walk of faith. La vida cristiana no es Jesus otra cosa más Christ que has un done caminar it por all. fe. Ya Cristo lo ha It's hecho just todo. our part to believe. Nuestra parte solamente es creer. Believe. Creer, Believe. creer. Husbands, our role is to die to self El rol de los so varones that es others, morir a sí mismos. our wives, Para que our otros, children nuestras can esposas, live. nuestros hijos puedan vivir. In a devotional book entitled None But the Hungry Heart by Miles Stanford, Devocional titulado Nada más que un corazón hambriento del autor Miles Stanford. Miles makes this comment speaking of leaders. Este comentario hablando de los líderes. He says, bridge the gaps. Dice, tiene un puente o una brecha, sobre una brecha. Un Look puente sobre una brecha. Look at Ezekiel 22. He quoted this verse. Ezekiel 22 and verse 30. Ezequiel 22:30. And I sought for a man among them Ezequiel 22:30 dice, that should make up a hedge y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado and stand in the gap y que se pusiese en la before me brecha for the land, delante de mí a favor de la that tierra I should not destroy it. para que yo no la destruyese, But I found none. y no lo hallé. I found not one man No hallé ni siquiera un that hombre would stand in the gap. que se parara en la brecha. Notice, Noten, stand in the gap, men. párense sobre la brecha, hombres. Bridge the gap Sean un for your puente family, en la brecha for para your su wife, familia, para tu esposa, for your children. para tus hijos. What is a bridge ¿Qué es un puente? but a life laid down? Sino una vida That's all a bridge is. rendida. Eso es todo lo que es un puente. The simplest bridge, El puente más simple, an old board una that's thrown across the stream. vieja tabla que se pone sobre un río, un arroyo. It was once a part of a tree, a living tree that was standing erect. Un vieja tabla era quizá parte antes de un árbol que estaba erigido, It was beautiful. que era hermoso, Now it's dead, y ahora la tabla está muerta, but it helps others, pero ayuda a otros. perhaps saves lives, Probablemente está salvando vidas and is content to let others walk over it, y está contento de dejar a otros que caminen sobre él, unnoticed. que no se nota, pasa inadvertido. When they get there, they probably won't say, "Thank you, bridge," Cuando lleguen ahí, quizá las personas no digan gracias puente, or look back at the bridge, o miren, volteen a ver al puente, but God knows pero Dios sabe that you love and care. de que tú tienes amor y tienes cuidado. Turn back with me to Philippians chapter 2. Veamos Filipenses 2:5. Philippians chapter 2 and verse 5. Filipenses 2:5. In fact, let's start in verse 3. Podemos empezar en el 3. Let nothing be done through strife or vainglory, Nada hagáis por contienda o vanagloria, but in lowliness of mind let each esteem others better than themselves. estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Look not every man on his own things, no but mirando cada uno por every lo suyo man propio, also on the things of others. sino cada cual también por lo de los otros. And then in verse 5 he says, Let this mind Haya pues en vosotros be in you, which was also in Christ este Jesus. sentir que hubo también en Cristo Jesús. In other words, this is the mindset. This is the attitude Esta es la that actitud God wants us o to la have. forma de pensar que Dios quiere que tengamos. Who being in the form of God thought it not robbery to be equal El to cual God. siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. See, he was God Almighty in heaven, and he stripped himself of the majesty of being God. Jesús era Dios allá en la majestad y se despojó de todo eso y dejó de ser Dios. He gave up being God Se despojó de ser Dios
but made himself of no reputation. y se hizo una persona sin reputación. He gave up his reputation of being God Él se despojó de su reputación de ser Dios and took upon him the form of a servant y tomó sobre sí una forma de siervo, and was made in the likeness of men. que fue hecho en la condición de hombre. Being found in fashion as a man, he humbled himself Con la forma de hombre se humilló a sí mismo, and became obedient unto death, se volvió obediente even hasta the la worst muerte, kind of a death on a cross. y la muerte más horrible sobre la cruz. Now, someone read verses 9 through 11. Alguien que lea versículos 9 al 11 de ahí de Filipenses 2, por favor. Con lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Notice Noten he came down que él bajó from glory. de la gloria. He came from glory Él down, bajó de la gloria. down, Abajo, abajo, Down. abajo, down into the grave, abajo hasta la tumba. and then up to greater glory. Y después a una gloria más alta. Now every knee will bow. Now every tongue will Y ahora confess that toda Jesus Christ is Lord Rodilla to se the va a glory of doblar God the y toda Father. lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. That's the principle of death and resurrection, man. Ese es el principio de la muerte y la resurrección. If you want to be respected in your Si family, quieres ser respetado en tu familia, there's only one way. solo hay una forma. Come down, Ve abajo. death to Hacia la self, muerte. Muerte a ti mismo. and watch what God does. Y observa lo que Dios hace. I'd like to throw in here one more biblical example of a courageous, Veamos un ejemplo bíblico más confidently modest, de un hombre valiente, humble man of faith, confiable, modesto, humilde, lleno de fe. John the Baptist. Es Juan el Bautista. It's interesting what the Lord has to say about John the Baptist Interesante lo que Dios tiene que decir acerca de Juan el in Bautista. Luke chapter 7:28. Lucas 7:28. Luke chapter 7 and verse 28. Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay otro mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Notice there is not a greater prophet No hay mayor profeta than John the Baptist. que Juan el Bautista. It's also interesting to note what the Holy Spirit has to say Interesante observar lo que el Espíritu in Santo Luke, tiene que decir. Luke chapter 14, Ahí mismo en Lucas, en in el verse capítulo 11. 14:11. Luke 14, Lucas 14. if someone would read verse 11 there. Alguien que lea el 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Now remember, there was not a greater prophet than John. Recuerden que no hubo mayor profeta que Juan. With this verse in mind, what can we know about John? Pero con este versículo del 14, ¿qué podemos saber acerca de Juan? He must have been an extremely humble man. Debió haber sido un hombre extremadamente humilde. The principle of death and resurrection. El principio de la muerte y la resurrección. I've recently been thinking about John the Baptist's humility. Recientemente he estado pensando en la humildad de Juan el Bautista. In John 1, the priests and Levites were sent from Jerusalem to ask, "Who are you?" En el capítulo primero de Juan, los sacerdotes y levitas fueron enviados para preguntarle a Juan, ¿quién eres tú? He told them that he was not the Messiah, Y Juan les dijo, yo no soy el Cristo, yo that no he soy was el not Mesías, Elijah, yo no soy Elías, neither was he the prophet, tampoco soy profeta. but they wanted an answer. Pero ellos querían una respuesta. So they said, "Who are you, Y that le dijeron, ¿quién eres? Pero we ¿quién may give eres? an answer to them that sent us?" Para que le demos una What respuesta do, a los que what nos do you have to enviaron. say about yourself? ¿Qué tienes que decir de ti mismo? Now let's read this over in John chapter 1, Y leamos la respuesta aquí en Juan verses capítulo 19 through 23, and notice his response. 1, Juan 1, del 19 al 23. Y noten la respuesta de Juan.
Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. He said, I'm just a voice. Él respondió, yo solamente soy una voz. When they continued to press him Cuando continuaron by preguntándolo, asking, why are you baptizing them presionándolo, preguntando, entonces ¿por qué if, bautizas if you're not the Christ si no eres el Cristo or the prophet? o el profeta? His answer, Su respuesta fue, I just baptize with water. yo solo bautizo con agua. But there's one who comes after Pero hay me alguien que viene whose detrás de mí, shoe latchet I'm not worthy to untie. cuyos zapatos no soy digno de desatar. It's also interesting that in John chapter 3, when Interesante que when también en approached Juan by 3, his disciples regarding the fact that many people were turning away to Jesus, cuando le preguntan que sus discípulos ahora se estaban yendo con Jesús y lo estaban dejando, John answered by saying, Juan respondió, man can receive nothing except to be given to him from el heaven. hombre no puede recibir nada a menos de que le sea dado de arriba. Again, Y otra vez, a selfless, humble Es un- response. una respuesta humilde, vacía de sí mismo. If a man has anything, where did it come from? El hombre no tiene nada. And then there is this awesome statement in Y John después esta 3:30, maravillosa declaración en he Juan must increase, 3:30 que dice, es necesario que él but I crezca must decrease. para que yo mengue. Pero que yo mengue. Christ's confidence. Su confianza estaba en Cristo. Now let's take all this back to the biblical role of the husband. Regresemos todo esto hacia el rol bíblico del varón, del esposo. In Ephesians chapter 5, Y en Efesios 5, verse 22, versículo 22. wives are told to submit to their husbands. Aquí a las esposas se les dice que se sometan a su marido. Notice what it says here. Noten lo que dice. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. If we're not living out that Christ life, men, Si hombres no estamos viviendo esa vida como la de Cristo, if we're not living out that dead to self si no estamos viviendo Christ life, como Cristo muerto a sí mismo, giving up being our own God, dejando o giving abandonando up esa being posición de ser control nuestro in propio control of Dios our own life, y estar en control de nuestra propia vida, then we can Entonces, never expect our husbands, nunca podemos our esperar wives to submit to us. que nuestras esposas se sujeten a nosotros. How would becoming a servant leader ¿Cómo es affect que a wife's submission? ser tener un liderazgo de servicio afecta que nuestras esposas se puedan someter a nosotros? A husband's servant leadership is the only thing that makes a wife's submission reasonable. El liderazgo de un siervo es lo único que hace que una esposa, que le parezca razonable a una esposa el poder someterse a su marido. A passive husband makes submission Un hombre impossible. Pasivo hace que la sumisión sea imposible. What woman in her right mind would want to submit to a passive ¿Qué man? mujer en su sano juicio querrá someterse a un hombre pasivo? A dominating husband makes submission intolerable. Un hombre dominante hace que la sumisión sea intolerable. All a domineering husband does is activate her flesh. Todo lo que hace un hombre dominante es activar la carne de su esposa. But servant leadership, on the other el hand, liderazgo de servicio, por otro lado, makes submission a joy. hace que la sumisión sea un placer. It's interesting that Jesus' servant leadership ultimately led him to Es the cross. interesante que el liderazgo de servicio del Señor Jesucristo al final lo llevó directamente a la cruz. To some, this result is a pitiful end. Para algunos este es un fin lamentable.
And we saw in Philippians chapter Y 2, lo vimos en Filipenses 2, it let us see the true perspective que nos of deja ver Christ's servant la leadership. verdadera perspectiva de un liderazgo de servicio de Cristo. Now every knee will bow. Y ahora Now every tongue will toda confess rodilla se doblará y toda boca confesará that que Jesus Jesucristo Christ is Lord, to es the el glory Señor, of God the para Father. gloria de Dios el Padre. In Mark chapter 10, En Marcos 10, Mark chapter 10, en Marcos someone 10, read verses 42 through 45. alguien lea del 42 al 45, por favor. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorearán de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Gracias. Even the Son of Man came not to be ministered unto, El Hijo del Hombre también vino no but to a ser serve servido, sino a and to servir give his life y a dar su vida as a ransom for many. como un rescate por muchos. Servant leadership. El liderazgo de servicio. The second area to consider regarding the biblical role of the husband El is segundo aspecto a is, considerar sobre el is rol bíblico del esposo selfless love. es amor sin egoísmo o desinteresado. Let's turn now to what is probably the key passage regarding the husband-wife relationship. Vamos a lo que probablemente es el texto Ephesians chapter 5, clave en esta relación de los cónyuges, que es Efesios 5, beginning in verse 22. comenzando en el 22. Ephesians chapter 5. Efesios 5, Notice it says, Wives, 22. Las casadas submit yourselves unto your own estén sujetas a husbands sus propios maridos as como unto the al Lord. Señor. In other words, En otras wives, palabras, submit yourselves to your own husband esposas, sométanse a sus as esposos you would submit to the como Lord. se someterían al Señor. Why? ¿Por qué? Next verse. El versículo Because the siguiente. husband Porque el is marido the head of the es la wife, cabeza de la mujer, even as Christ is the head of the así church. como Cristo es la cabeza de la iglesia. And men, listen. Y escuchen, varones, And he is the Savior la cual es su of the cuerpo body. y Salvador, o es el Salvador del When I cuerpo. read that, Cuando yo leí eso, I wanted to give up. yo quería renunciar. We are her earthly Savior. Nosotros somos We're to provide, los protect, salvadores terrenales de ellas. Hemos de to proveer, lead de her, proteger, de to liderar, shepherd de her. pastorearla. She is to submit to us as she would submit unto the Ella Lord. se ha de someter a nosotros como se sometería al Señor. I can't tell you the fear that put in my heart. No les puedo decir cuánto temor hubo en mi corazón al leer esto. Now notice verse 24. Therefore, as the El 24. church is subject unto Christ, Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, so let the wives be así también subject to their own las husbands casadas lo estén a sus propios maridos in a few things. en algunas cositas, en It pocas cosas. doesn't say that, does it? No dice eso, ¿verdad? In everything. Dice en todo. See, she's going to have to trust you to God and trust God with you. Si ella ha de confiarte a Dios y And confiar a you're going to Dios, have to trust God Tú vas a that tener you're que going to be confiar able en to Dios, que tú serás capaz lead her and care for her de guiarla, and love her cuidarla y amarla and serve her. y servirla. That's our role. Ese es nuestro papel. I've had many young men come to me and they said, Muchos Tim, jóvenes han I venido- want to get married. Y me dicen, quiero casarme. I said, do you? Y dice, ¿de veras? Really? ¿De veras?
They say, yeah. Dicen sí. Do you want to die? Y les pregunta, ¿quieres morir? What do you mean? ¿Qué quieres decir? I said, do you want to die? Es decir, ¿quieres morir? Because that's the only reason to get married. Porque esa es la There's única no other razón reason para casarse. for a man to marry a woman. No hay otra razón para que un hombre se case con una But he mujer. wants to die for her. Quiere morir por ella. Notice verse 25 here. Noten el versículo 25 aquí. Husbands, Maridos, love your wives, Amad a vuestras even as mujeres, Christ also loved the church así and como gave Cristo himself for amó la her. iglesia y se entregó a sí mismo por ella. That's your role, Ese es tu to papel, die morir and give yourself up for y her. dar tu vida por ella. And notice we're going to be the recipient Y vean in the end here, que men, vamos a ser el recipiente y el fin so that he might sanctify and cleanse her para santificarla, with the washing of the water with the word, habiéndola purificado de la so that he might present to himself a glorious wife, a fin de church, presentársela a sí mismo una iglesia not having gloriosa, spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Love your wife Amen a su esposa, as Christ loved the church, and como give Cristo yourself amó la up for iglesia her, y dio su vida por ella, so that she'll be sanctified, para que set pueda apart ser with the washing of the water with the word, y and you'll be lavada able por to la palabra, present to yourself a glorious wife a fin de without spot or presentársela wrinkle como or una blemish. esposa gloriosa que no tuviera mancha ni arruga. That's the fruit of dying to yourself for your wife. Ese es el fruto de dar tu vida por tu esposa. He goes on, Continúa, verse 26 here, versículo 26, or in 28. 28. So ought men to love their wives Así también as los their own maridos bodies. deben amar a sus mujeres como a sus He propios that loves cuerpos. his wife El que ama a su esposa, loves himself. a sí mismo se ama. For no man ever hated his own flesh, Porque nadie aborreció jamás a su but propia nourishes and carne, que la cherishes it, sustenta y la even cuida, as the Lord the church. como también Cristo a la iglesia. For we are members of his body, and Porque somos miembros de su of his cuerpo, flesh, de su of carne his bones. y de sus huesos. For this cause shall a man leave his father Por and eso mother, dejará el hombre a su padre y su madre, and shall be joined unto his wife, se and unirá a they su mujer, two shall be one flesh. y los dos serán una sola carne. This is a great mystery, Este es un gran misterio, grande es este misterio. but I speak concerning Christ and the Mas church. yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Nevertheless, let every one of you Por lo in demás, cada uno de particular so vosotros love his wife, ame también a su mujer even as himself. como a sí mismo. We'll read the last half of that verse tonight. Y vamos a leer la última parte de ese versículo hoy en la noche. Notice, nevertheless, let every one of you in particular so love his wife as himself. Vean que dice que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo. I believe this is a true word picture of the biblical role of a husband. Este es un cuadro perfecto de el rol bíblico del esposo. However, an extremely important and critical point for us to consider Algo extremadamente importante para considerar is back up to verse 18. es que regresando al versículo 18, And this is the lead in into this passage. este es la guía a través de todo este pasaje. And he said, be not drunk with wine, 5:18, where, no os embriaguéis con wherein vino, is excess, en lo but, cual hay disolución, but be filled with the Spirit. antes bien sed llenos del Espíritu. Now, I want to change one word here. Quiero cambiar una palabra aquí. It's really be filled by the Spirit, not with the Spirit. El original debe ser llenos por el Espíritu, no del If you Espíritu. look it up in the Greek, it's really filled by the Spirit. El griego, What is Realmente the dice, ser Spirit llenos filling us with? por el Espíritu. ¿De Sí. qué es lo que nos llena el Espíritu? We got all the Holy Spirit we're ever going to get Tenemos ya el at Espíritu salvation. completo, ya Dios no nos puede dar más del Espíritu, But de la now, salvación.
it's the Holy Spirit's role Pero ahora to el fill rol us with something. del Espíritu Santo es llenarnos con algo. And that's the life of Christ. Y eso es la vida de Cristo. He's going to reproduce the life of Él va a Christ in reproducir us. la vida de Cristo en nosotros. 2 Corinthians, hold your place right there, No pierdan and Efesios. just go to 2 Corinthians Pero vamos a 2 de Corintios, in chapter 3, en capítulo 3. and let's read verses 17 and 18. 2 de Corintios 3, Now the Lord is that Spirit, 17. Porque el Señor and es where el the Espíritu, Spirit of the Lord y donde is, está el there's Espíritu freedom. del Señor, allá hay libertad. See, when the Spirit is Cuando influencing El my Espíritu mind, will, está and emotions, influenciando mi voluntad, mente y emociones, then there's freedom. entonces hay libertad. When the flesh is doing it, then that puts me under the law Cuando la carne está influyendo al So- alma, so entonces there's eso me pone freedom. bajo la ley. in the Spirit. Pero en el Espíritu hay libertad. So he says there in that verse 17, Lo dice en el 18. now the Lord is that Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there's freedom. En el 17 que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Verse 18, but we 18, all with por tanto, open nosotros todos, face, beholding as in a mirror the glory of the Lord. Mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. What that means is, Lo que as we significa look es at que Jesus mientras miramos through a the Word Cristo, of a God, través de la palabra de Dios, it says we're changed Dice que into the somos same image, transformados en la misma and imagen, it's done by the Spirit of the Lord. y eso es hecho por el Espíritu del Señor. I want you to think about that. Quiero que piensen en eso. As we look at Christ, Mientras miramos a Cristo, we're changed into the same Somos- image. transformados en la misma imagen, And the Holy Spirit is the one that does y el this. Espíritu Santo es el que lo Remember, hace. we saw last night in Timothy Lo that vimos anoche en Timoteo. that uh, godliness is a mystery. La piedad es un misterio. It goes beyond the human Va más intellect. allá del intelecto humano. Why? Because it's ¿Por qué? spiritual. The Holy Porque es Spirit is the one that's doing it. El Espíritu Santo es el que lo He's está haciendo. reproducing the life of Está Christ in us. reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. When the flesh is influencing my mind, Cuando will, and emotion and la drawing carne- my attention to the world, Controla mi alma, entonces pone mi atención en el mundo. and I'm focused on the Y world, estoy poniendo mi atención en el mundo I'm going to become more y worldly. me volveré entonces más See, mundano. God has a natural law and effect that Dios we tiene become like what we focus our attention Una ley on. natural sobre aquella cosa en la que nos enfocamos. But when the Spirit is Así nos influencing transformamos. my Pero mind, will, and cuando el emotions, Espíritu the Spirit controla will mi draw alma, my attention to Christ. El Espíritu pone mi atención a Cristo. And as I hacia look Cristo. at Jesus, I Cuando miro a become more Cristo, like Him. me vuelvo más como Él. See? As I look at Christ, Mientras pongo mis ojos en Cristo, if I look at the world, I become more worldly. si If I look at myself, I miro al become mundo, more me vuelvo más self-centered. mundano. Si me miro a mí mismo, me vuelvo más egocéntrico. If I look at Jesus, I Pero si become miro a more like Cristo, Him. me transformo más como Él. Our youngest son Shane said to me one day, he Nuestro said, hijo más Dad, joven, Shane, me dijo un día, papá, he said, I can tell you what kind of Puedo music our teenagers listen decirte to qué clase de música están escuchando by los looking at their muchachos, haircuts. por la forma en que se están cortando el cabello. See, we become like what we focus our attention on. Nos convertimos en aquello en lo que estamos poniendo nuestra atención. Now, let's go back to Ephesians 5:18. Regresemos a Efesios 5:18. Be not drunk with wine, No os embriaguéis con vino, wherein is excess. In other words, don't be controlled by any kind of an outside es decir, influence, no estés siendo controlado por cualquier but influencia be externa, filled sino by the Spirit. sé lleno And del the Spirit is Espíritu, reproducing, He's filling us with the life of Christ. porque el Espíritu Santo nos está llenando con la vida de Love Cristo. and joy Amor y and gozo peace are y all paz. characteristics Todos of Christ, son características de Cristo. the fruit of the Spirit. El fruto del Espíritu. He says, and then he gives three evidences of being filled by the Spirit Y here. después nos da tres evidencias de esa llenura del Espíritu. The first evidence is towards ourselves, speaking to yourselves in songs and hymns and
spiritual nosotros, songs, singing and making melody in your heart to the Lord. hablando con salmos, con himnos y That's the cantos espirituales. first evidence of being filled by the Spirit. Esa es la primera evidencia de ser llenados con el Espíritu, Just por el a Espíritu. light-hearted, joyful singing to the Lord. Cantamos alabanzas al Señor. The second evidence is towards God. La segunda evidencia es hacia Giving Dios, thanks always for the good things. pero dar gracias a Dios por todo. Doesn't say that. It Por- says giving thanks always for all things No dice dar gracias a Dios por las cosas buenas, sino dice dar unto gracias God and the Father in the a Dios name el of our Padre, Lord en el Jesus nombre del Christ. Señor Jesucristo. See? So the second evidence of being La filled is segunda just being evidencia thankful de ser lleno por el Espíritu es for, ser for, for, agradecido for everything, por todas las cosas, whether it's a trial ya sea una prueba or a really good day. o un buen día. The third evidence is towards one another, La tercera evidencia es hacia submitting las demás yourselves personas. one to another in the fear of the Lord. Someteos unos a otros en el temor de Dios. And then he says, Y entonces dice, wives, esposas, submit yourselves to your husbands. sométanse a sus maridos. Husbands, love your Esposos, wives. amen a su esposa. See, that's the only way we can do it is Esa es la in única the forma Spirit. que podemos We hacerlo cannot do it in the en el flesh. Espíritu. No podemos hacerlo en la carne. That's why we spent so much time Por eso Yesterday. pasamos tanto tiempo ayer talking about hablando de walking in the flesh. caminar en The la carne. cross La is the cruz- only remedy for La that. cruz es el único remedio para la carne. Now, there are two how do I want to say this? Hay dos cosas, no quiero decir esto. There are two phrases Hay dos frases that we see in the Scripture. que vemos en la Escritura. One is Galatians 5:16. It says, Una, "Walk in the Spirit, and Gal- you will not fulfill the desires of the flesh." Gálatas 5:19 Okay. que dice andar en el Walk in the Espíritu Spirit. y no vas a satisfacer los deseos de la carne. But here in Ephesians, it didn't say that. It said, "Be filled by the Spirit." Y en Efesios dice ser llenos por el Espíritu. Those are not the same thing. No son las mismas. Okay, no es just la so misma you cosa. understand this. Para que lo entiendan, no es la misma Walking in the Spirit means that the Spirit is influencing cosa. Andar en el Espíritu my es mind, que el will, and Espíritu emotions, influye a mi, and mi alma, ultimately mi controlling my mente, body, my behavior. voluntad y emociones para que eventualmente We spent a controle lot of time looking at this mi yesterday. conducta. Y eso pasamos tiempo ayer viendo esto. Walking in the flesh would be that the flesh is influencing my mind, will, and Andar en emotions, la and carne es que la ultimately carne controlling my tiene behavior. influencia sobre mi alma y eventualmente sobre mi conducta. But being filled by the Spirit, Pero ser lleno por el it's Espíritu a lifelong es process un proceso de toda la vida. of the Holy Spirit que reproducing el the life Espíritu of Santo Christ in us. reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. That's being filled by the Spirit. Eso es lo que significa ser lleno por el Espíritu. Now, when we're filled by the Spirit, we're going to be walking in the Spirit. Cuando somos llenos por el Espíritu, vamos a andar But en el when we're Espíritu. walking in the Spirit, we won't necessarily be filled by the Spirit. Pero no necesariamente cuando andamos en el Espíritu somos llenos Being del filled by the Espíritu. Spirit it's a progressive, lifelong process. Ser llenos por el Espíritu es un proceso largo que toma toda la vida. I want to end with Quiero terminar this story. con una historia. Keep in mind, men, Mantengan en mente, hombres, servant leadership, que el liderazgo de servicio, selfless love, el amor dying to self desinteresado o no egoísta, muriendo a sí mismo for your bride. por tu esposa. And as we get into the biblical role of the wife tonight, we're going to explain this selfless love a little bit more. Y mientras entremos al rol bíblico de la We're mujer, not de going la to esposa take esta the noche, time in the hablaremos biblical más de role of the esto. husband to do it. I had a good friend Tenía un buen amigo from West Virginia. de West Virginia. He and his wife grew up in Morgantown, West Virginia, Ellos crecieron ahí en un pueblo and they met in their junior year, fell in love, se conocieron en la escuela, se got married enamoraron, right out of high school, went to California, both unsaved,
Los dos se mudaron para California siendo his- no creyentes. His dad was a horse trainer, El papá de él era un and, entrenador de and caballos. his dad got him a job in California training horses y on a le dio ranch. un trabajo entrenando caballos en California. And when about 2 months after they got to California and he Dos was meses working on después this de que se ranch, fueron a California, he realized that this ranch owner had total control of his life, se dio cuenta de que el rancho había tomado completamente el control de It- su vida. control of his time, he had De control su of his money, he tiempo, had de su control of dinero, where he lived, he had control of his wife, he had donde control of vivía, de everything. su esposa. So he said one night I walked out behind the house and Un día this me salí little de la casa cottage we lived in and up on a sand dune, and he said I got down on my knees and I looked up in the sky and I said, if there's really a God up there, then get me out of this mess. me puse de rodillas y elevé mis ojos al cielo y dije, si hay un Dios, pido que me saque de este problema. He had never gone to church in his life except for 2 times, Solamente había ido 2 veces a la and iglesia. that's when he was caught doing a teenage prank on Halloween. Y una de ellas fue que estaba haciendo una broma pesada de And the Halloween. judge sentenced him to 2 weeks in church. Y el juez lo sentenció a pasar 2 semanas en la iglesia. That was his punishment. Ese fue su castigo, ir a la iglesia. And he didn't know where to go. Y él no sabía dónde And he had a ir. friend that went to a Pentecostal church, and Tenía un amigo que iba a una iglesia he said, so pentecostal I just went with him. y solo lo acompañó una And, vez. and he said, it scared me. He said they were slaying people in the spirit, they were speaking in tongues, they were doing all this stuff. Dice, And he estaban said, I was just frightened. hablando en lenguas y tirándose. And I llenos del decided I was never espíritu, going to church brincando, again. dice, no. So he said 2 weeks after he prayed this prayer, 2 semanas después de que oró, he was out of the situation. Dios lo sacó de la situación. guy had salió de fired la him. situación. He had moved to Los Angeles. Se cambió a Los He Ángeles. and his wife had got a little apartment. Él y su esposa He tenían un had gotten a pequeño job, and departamento, tuvieron otro trabajo. he was sitting there one night Y estaba sentado una noche thinking, pensando, there must be a God. dijo, de veras sí debe haber un Dios. So he asked her, his wife, he said, would you happen to have a Bible? Y le And preguntó a su she said, esposa, yeah, "No?" we got one in this ¿No tienes nest una here Biblia? somewhere. And so Y they le dijo, started "Sí, sí, hay looking, and una they Biblia." found a Bible, and Y encontraron la Biblia, neither one of them were saved. And ninguno de he los dos started era reading the salvo. Bible, and Empezaron a leer la Biblia. took him a year, but when he got to Romans Les tomó un chapter año, 3, pero and finalmente llegaron a Romanos he 3. said, when I saw the word Y propitiation, dice, cuando yo vi la palabra propiciación, he said, I didn't know what that word meant. dice, no sabe lo que significaba So he esa said, palabra. I got out a dictionary, Entonces and fui a I looked diccionario, up the meaning of the word propitiation. busqué el significado de la palabra He said, propiciación. there's a lot of different definitions for Hay propitiation. muchas definiciones, But when I saw the word substitute, pero cuando vi la palabra I sustituto, realized that Jesus Christ was my substitute, Entendí and I trusted Christ as que my Savior. Jesucristo era mi sustituto y le confié a él como Salvador. He applied for a job with the CIA. Pidió un trabajo en la He CIA, got that job. le dieron el trabajo, They moved to Virginia se movieron a Virginia, se cambiaron, and set up house there in Virginia, hicieron una and casa he ahí started going to y empezaron a ir a liberal denomination church. a That's una all he iglesia knew. liberal, So he no went there. denominacional, que es lo que ellos conocían. That's where I met him. Y ahí es donde His yo lo wife. conocí. Sandy and I were unsaved, Sandy y yo no, He no was éramos saved. creyentes, él ya era creyente, but his wife wasn't. pero su esposa no era creyente. We were in that church for 4 years. Estuvimos en esa iglesia por 4 años, About a year and a half after it was probably a little more than 2 years after we casi got in that church. 2 años después de que llegamos a esa iglesia, We met 6 other couples conocimos a otras 6 parejas that were wanting to know God. que querían conocer a Dios. And this was a very liberal denomination. Era They did una- not preach out of a Bible. Iglesia liberal que no predicaban de la Biblia. And so we would gather together on Sunday nights at our house Entonces los domingos en la and noche watch nos these TV preachers juntábamos en because nuestra they had a casa Bible y and they were preaching out of the Bible. veíamos en la televisión una predicación donde sí enseñaban la Biblia, tenían una Biblia. So it was during that period of time Entonces pasó un tiempo that his wife got up one morning and she said, I don't love you anymore.
Su esposa un día le dijo a él, ya no te amo and I want you out of here. y quiero que te vayas de aquí. And he said, Y I él mean, he was dijo- just devastated. Estaba He didn't know what to do. devastado, no sabía qué hacer. And so he went to the preacher of this liberal church. Fue con el predicador de esta iglesia liberal And he said, y le dijo, this is what's happened. esto es lo My que está wife sucediendo. put me out. Mi esposa me sacó, He said, I don't know what to do. no sé qué hacer. But he said, I know that this Bible Yo sé que esta has Biblia the answer for es la me to respuesta put my family back together. para que mi familia regrese But junta, I estar junta. don't know where to, I don't know how to do it. No sé cómo buscar, no sé cómo hacerlo. And the preacher said, son, Y el predicador le dijo, you can't take this Bible dijo, literally. no puedes tomar esta Biblia literalmente. And he said it was the only hope I had. Y dice, esa es la única esperanza que yo tenía. He went home and he tried to kill himself, Fue a su casa y trató de suicidarse and he couldn't do it. y no pudo. He lost 35 pounds. Perdió unos 36 quit coming to libras, unos church. 15 kilos, se fue de la We iglesia. would meet every Tuesday night and gather around the altar of this church and hold hands and pray. Se reunía en las noches entre And- semana con... and we didn't know what we were even praying for. Nos agarramos de las manos para orar y I pero no can sabíamos remember ni it qué was pedir. during this period of time that I got saved, Pasó un tiempo and donde by yo me just by convertí. reading the Bible, I Y saw también yo that estaba Christ had leyendo mi died for Biblia. me, and I can remember sharing in a devotional Y recuerdo one que estaba of these Tuesday compartiendo nights en un around the altar and devocional con saying, estas you know, familias. I saw today in the Bible where Y dijo- Jesus Christ actually died for us, and we don't have to do all these good works that they're telling us here, that if our good outweighs our bad, we'll get into heaven. Kim And, les compartió, viste en la and Biblia it- que it Dios just Cristo seems murió like por nosotros y salvation que is very nosotros no simple. tenemos que hacer nada para ganar esa salvación, que no tenemos que hacer And this nada, one que older guy solo said, tenemos que creer. Are you porque- just now figuring that out? Dijiste, "What?" He said, Are you just now figuring that out? Ah. Entonces uno de los hermanos le dijo, ¿apenas te estás dando cuenta de eso? So I would call this friend of mine that Entonces llamé a este amigo his wife had put him out and que su esposa lo había sacado ask de him la to casa. come and join us. Come Y le join dijo, us on Tuesday nights, but Ven he wouldn't los come. martes en la noche para... Most of the time he wouldn't reunirse even con answer the nosotros. phone. Y porque a veces ni siquiera contestaba el teléfono. I'd see him around town from time to time, but Y de vez en cuando yo lo he veía en wouldn't el talk to me, pueblo, and- pero no hablaba con él. one snowy night, I mean, it was freezing cold, Una noche que snowy. estaba We were nevando, gathered around Estaba this frío, altar estábamos praying agarrados de las manos, that orando. God would revive this church or Y que Dios resurrect this church, or tuviera I un mean, we didn't know. avivamiento en We la didn't know iglesia, what o we were doing. resucitar a la iglesia o algo que hiciera en él, en And la I iglesia. felt somebody pull my arm away from the hand that I was Y de holding, pronto sentí que alguien and tomó I mi felt mano y me this separó cold de la otra hand, mano que and yo estaba I looked agarrando. up, and it was him. Y era justamente este amigo que llegó. We started praying for he and his wife. Y empezamos a orar por él y por su esposa. We realized that God Nos dimos wasn't cuenta going to resurrect this church. Que Dios no iba a resucitar So esta we iglesia. sent donde him no. out to find a church for us. Entonces lo mandamos afuera para que buscara una iglesia para So todos. he went to a couple churches, Él and visitó un par de I mean, iglesias. he was free. He could do that. Rest of us all had families, and Ahora que no tenía nada que hacer, estaba libre, podía hacerlo. so he came back 2-3 weeks later, and he said, Regresó unas semanas I después found the promised land. y dijo, They have a Bible, and they're preaching out of the Bible. la tierra prometida, encontré una iglesia donde tienen Biblia y predican la Biblia. So we went to Reston Bible Church. Entonces fuimos a esta iglesia, Resting Bible Church. And that Sunday, that first Sunday, he Ese walked primer up to that domingo, pastor, Llegamos and he explained to the pastor after the message y le explicó al pastor después del what was mensaje going on in his lo que life. estaba pasando con su vida. And unlike the pastor in the Y liberal church, a diferencia del pastor otro liberal, this pastor, he said, este pastor le dijo, you get those little children down on their knees. They had 2 little children by this time. dice, pon a tus hijos de rodillas, a tus 2 hijos que ya And you tenían. pray their mama back in this house. Dice, y pide que su mamá regrese a esta casa. And he says, and you be as close to her as she'll let you Y le be. dijo, esté tan cerca de tu esposa como ella pueda, quiera, But as que far puedas. but as far away as she wants you to be. pero tan lejos como ella quiera que estés. Tan cerca como tú puedas, pero tan lejos como ella quiera. So he went home and Entonces él se fue a casa, he called his wife. llamó a su esposa And he said,
Y le You dijo, know, I know this is as "Sabes hard qué? for you as it is for me. Sabemos qué tan difícil es esto para ti y para mí. And I want to help you. I want Quiero to ayudarte. do anything I can for you. Quiero hacer cualquier cosa para ti, para ayudarte. Servant leadership. You see that? Quiero ser un liderazgo de servicio, ¿ven? Unselfish love. I amor will very desinteresado. gladly spend and be spent for you. Even though the more I love you, the less you love me. Me gastaré a mí mismo, aunque amándote más y amando menos. She said, so how do you think you could help me? You're the one that caused all this. La esposa le dijo, ¿cómo es que tú me vas a ayudar si tú eres el que causaste todo este problema? He said, well, Y él dijo, I could wash your car every bueno, week. puedo lavar tu coche cada semana, I could come and mow the lawn. puedo venir a tu casa y cortarte el pasto, I could babysit the children. puedo cuidarte a los niños. She said, okay. Y ella dijo, ¿está bien? If you want to come and mow Si the quieres lawn and wash my venir, car, then cortar come el on. pasto y lavar el coche, ¿está bien? So he would go over every week and Entonces cada wash her car semana and él iba y lavaba mow the lawn. el coche y cortaba el pasto. this went on for a number of months. Así sucedió por varios meses. We all kept praying. Y todos estábamos orando por eso. Finally, one day he said to her, Finalmente un día She said to him, le dijo ella, she said, ella le dijo a él, you said that you would babysit the kids. me habías dicho que tú también podías cuidar a los niños, ¿verdad? He said, yeah. He Y said, él you dijo, know I want to spend time with Sí, them. claro, quiero pasar tiempo con She ellos. said, be here Friday night at 7 o'clock then. Y ella le dijo, bien, ven el viernes a las 7 de la noche. He said, okay. Y él dijo, está bien. Friday night he went over and he babysat the kids, and Viernes en la noche vino Saturday a cuidar a los morning at niños. 6 o'clock in the morning he was beating on our door. Y el sábado en la mañana él vino a nuestra casa y estaba tocando nuestra puerta. He said, Tim, will you go for a ride with me? Y me dijo, Tim, ¿quieres ir a dar una vuelta conmigo? I said, yeah. Y le dije, sí. We went out and we got in his car and Nos subimos had a en su brand new coche. car, fairly new car. Tenía un carro más o menos nuevo. The whole dashboard Pero todo was el just torn tablero up and dented and Estaba beat up. And roto, golpeado. I said, Y yo le dije, what in the world happened to your car? ¿qué le pasó a tu coche? He said, Y él dijo, you know, I went to babysit the ¿sabes que kids fui last night. a cuidar a los niños anoche? He said, Linda had a date with another man. Y dijo, mi esposa Linda tuvo una cita con otro hombre. He said, and God gave me the grace to get through this. Y Dios me dio la gracia para atravesar todo esto. But when I left there, Cuando me after fui, she came home, cuando salí de ahí después de que ella he llegó said, a I casa, got in this car and I beat on this dash and I beat on this dash and I beat on it. entré al coche y estuve golpeando, golpeando y golpeando. And he went back time after time after time to babysit for his wife while she went out with other men. Y aún así, él continuó yendo vez tras vez a cuidar a los niños mientras su esposa iba de cita con otro hombre. Time went on and he El tiempo said pasó. to her one day, he Y un said, día él le he dijo a said, ella, Linda, would you be willing to go and Linda, talk to the pastor of our church? ¿pudieras algún día venir y hablar con el pastor de nuestra iglesia? Keep in mind, she's unsaved. Acuérdense que ella no era creyente She's working as a barmaid y que está at the Reston Country Club. trabajando en el bar como, ¿cómo se dice? Mesera en un bar. She said, I'll go one time, but never again. Y ella le dijo, sí voy a ir una vez, pero jamás. They set up a después. time. She went. Y ella fue una vez, She came back. regresó, He said, how'd it go? y él le dijo, ¿cómo te fue? She said, it was the biggest waste of time Y ella le dijo, fue una pérdida de tiempo. I've ever seen. Es la más grande pérdida de tiempo que he visto. He said, what do you mean? ¿Qué quieres decir con eso? She said, Ella dijo, he didn't say anything. no me dijo nada. He just listened to me. Solo me escuchó lo que le dije. He didn't say anything. No me dijo nada. 2 months went by. Pasaron 2 We kept meses. praying. Seguimos orando por eso. He asked her again. He said, Él le volvió a decir a would ella, you go again quisieras ir otra vez con el pastor and talk to the pastor?
y hablar con She él. said, I'll go one more time, but never again. Y ella le dijo, sí voy a ir una vez más, pero después You ya could no. tell that God was beginning to work in her heart. Y vimos que Dios estaba empezando a trabajar en su corazón. She goes back a second time, and Regresó ella la she segunda came vez. back, and he el said, how'd it pastor, go? Y él le dijo, ¿cómo te fue? She said, it Y él dijo, was nothing. nada, Same. lo mismo. He didn't say anything. No me dijo He just nada, listened to me. solo me estuvo escuchando. 2 more months go by. Pasaron otros 2 meses, We keep praying. seguimos orando. He says, Linda, will you go one more time? Él le dijo a su esposa Linda, She said, I'll go one more time, but never again. ¿puedes ir otra vez con el pastor? Y ella le dijo, sí voy a ir una vez más, pero después ya no. She La went. última vez. Mike, the pastor, said, El pastor dijo, I'll never forget. He said, I listened to her for about 30 minutes. le escuché hablando como 30 And I minutos. said to her, Y le dije, you know, Linda, ¿sabes, Linda? looks to me like you got 3 choices in life. Me parece que tú tienes 3 opciones en la vida. You can either keep doing what you're doing, Puedes seguir haciendo living in misery, lo que estás haciendo, vivir en miseria, or you can take those kids and you can run as far away O from your puedes- husband as you can get. agarrar a tus 2 hijos y huir de tu esposo lo más lejos que puedas. Try to make a new life for Y yourself. trata de hacer una nueva vida para ti. You can do what God wants you to do, O 3, puedes hacer lo que Dios and you can quiere que ask Him to hagas. come back. Y puedes pedirle a tu esposo que regrese. He said water started squirting out of her eyes. Dice que el agua empezó a salir de sus She ojos. got up out of that chair. Salió de esa silla, She walked out that door and slammed that door. salió de la puerta y la azotó. He said, I had no idea what she was going to do. Y dice, no tenía idea de lo He que said, iba I a just hacer. dropped to my knees Así and I que started praying. me puse de rodillas y empecé a orar. She went home and Ella se fue a la she casa, picked up the telephone. agarró el teléfono, She called the Reston Country Club, agarró el lugar donde trabajaba, llamó al lugar donde trabajaba quit her job. y renunció a su trabajo. Her husband had been asking her for years to quit that job. Su esposo le había estado pidiendo por años que renunciara a She ese hung the trabajo. phone up. Ella colgó el teléfono, She picked it back up. lo volvió a She called the levantar, CIA. llamó a la CIA, She got her husband on the line. pidió por su esposo She said, I'm going to be down there in 20 y minutes. le dijo, voy a ir de ahí Meet me out contigo in front of the building. en 20 minutos, espérame por favor enfrente del edificio. She drove to Langley, Virginia. Ella She pulled up in front of the CIA building. manejó hasta Virginia, se acercó al edificio de la CIA, He came out and he got in the car. él salió, se subió al coche She said, I don't know why you'd want to, but if you want to, you can come home. y ella le dijo, no sé lo que quieras, pero si quieres venir a la casa, puedes venir. He said, I never ran so fast to get anywhere in my life. Y él dijo, nunca corrí a ningún otro lado tan He rápido. said, I went to en mi where I vida". was living and I put my clothes in suitcases and they were hanging out all over the place. And he said, I walked in that house with 2 big suitcases. Llegué a la casa con 2 maletas And she stuck her finger in his face. ella puso su dedo sobre el rostro de él And she said, Wallace, y le dijo, she said, I don't want to see you reading a Bible. No Do you quiero que- understand me? no quiero verte leer tu Biblia, ¿me entiendes? He said, I understand you, Linda. Y ella le dijo, te entiendo. And she says, I don't want to see you praying. No quiero Do verte you understand me? orar, ¿me entiendes? He said, I understand. Y él dijo, sí entiendo. And she said, I don't want you going to church and I don't want you taking these kids to Y ella le church. dijo, Do you no quiero understand que me? vayas a la iglesia ni que lleves a mis hijas a la iglesia. He said, yeah, I understand. Y él dijo, está bien, entiendo. Would go by his house and he'd be out in his car reading his Bible and Y praying. él salía de la casa, se iba al coche a leer y a orar. A couple months went by and Pasaron como 2 meses she said to him one day, she said, you know, I know you want to read your Bible. And y ella le dijo un día, ¿sabes? it's okay. Yo sé que quieres leer tu Biblia, está bien si la lees. And I know you want to pray. Sé que quieres orar And that's okay too. y está bien si quieres orar. A couple more weeks went by. Pasaron un par de semanas más. She said, you know, Ella dijo, it's okay if you want to go to church. si quieres ir a la iglesia está bien. I should have never said that. You know what?
I should have never said that. Nunca debí haberte dicho todo eso. So he started going to church, and Entonces empezó a ir a la he came iglesia. back that day and Regresó ese día. that first Sunday, and she said, "You know, these kids need to be in church. El primer domingo le dijo, sabes que los niños también necesitan ir a la iglesia. Why don't you take them next week?" ¿Por qué no los llevas la próxima semana? He took them the next week, and the little boy was now 6 years old, and Ahora, la próxima semana los llevó a la iglesia. El niño ya tenía 6 años he got saved. y ahí él fue salvo. And he came home and Regresó a casa he shared the gospel with his mom. y el niño le compartió el evangelio a su mamá. A couple more months went by, Pasaron 2 meses más. and one time, one Sunday between Sunday school and church, Un domingo entre los the front door eventos flew de open, and in El- she walked. la escuela dominical y el servicio, se abrieron las puertas de la iglesia y ahí estaba ella. She grabbed him by the arm, Lo agarró del brazo, and down the aisle they went. pasaron por el pasillo She got saved that Sunday. y ese domingo ella nació de nuevo, se convirtió a Cristo. They made that young man the youngest elder they ever had in that church. En esa iglesia lo nombraron a este hermano Because he was a man of faith. el anciano más joven que habían tenido en esa iglesia, porque él era un hombre lleno de fe. And his wife, Y su esposa, to this day, hasta el día de hoy, is probably the most godly woman that I know on the face of this earth. es posiblemente la mujer más piadosa sobre la faz de la tierra que yo conozco. Servant leader, Liderazgo de servicio, selfless love. amor desinteresado, sin egoísmo. Raphael, will you pray?